Muchachos, ya todos aquí han visto la tutoría de exportaciones, ¿cierto? No, Sí, señora. Listo, listo. Ok. Bueno. O sea que el tema que vamos a hablar hoy ya lo conocen, ¿cierto? O vamos a hablar sobre selección de países. Evaluación y selección de países. Listo, muchachos, ¿algo que comentar antes de empezar? Contar, socializar, algo raro. ¿Alguna noticia? ¿Algo oye, pues extraño? ahorita que hablamos de exportaciones, las exportaciones de bovino en pie desde Cartagena. ¿Qué? Van a Cuente. crear, van a crear unos corrales frente al puerto de Cartagena para albergar 5.000 bovinos, para después exportarlos, pero tienen unas características, como que los barcos los van a organizar con 26 corrales. Cada corral van a caber 170 animales. Van a tener agua, maíz, van a tener pues todo pues bien organizado. Inclusive por acá hay algo hasta chistoso que dice, ahorita lo busque, se los comento y verán. Ujú. ¿Para qué país van? No, no dice para qué país, pero habla mucho del Medio Oriente. Inclusive ya hicieron como una exportación a Egipto. Le pregunta, bueno, que me parece interesante el tema de esa comida que les tienen. No sé si se dieron cuenta que ahora que Carlos toca ese tema, Pues acá hablan eh, estilo de maíz, heno, forrajes frescos y agua todo el tiempo. vea, eso nunca en la vida había pasado. Qué pesar, porque es que yo creo que están haciendo eso porque no sé si habían escuchado por ahí que pensaban hacer todo lo posible por cancelar las exportaciones de ganado en pie, que eso es pues, son grandes exportaciones que hacemos como país, precisamente por los animalitos, por el tema de la crueldad, se estaban quejando mucho los de, ¿cómo se llaman estos los animalistas? Se estaban quejando mucho por el tema de que era un maltrato esas exportaciones, que una falta de respeto, que a pesar de los animalitos, la mayoría no aguantaban el trayecto, donde en el buque donde van generalmente no tienen como para dónde moverse ni nada, y les iba muy mal, y se morían muchos en el tránsito aduanero. Por acá encontré el pedacito, vean, dice. Serán una área espaciosa con una zona de descargue amplia y segura, en la que los animales sentirán que llegan a un lugar donde van a ser completamente consentidos. Pues así vayan para el matadero, según eso van a ser consentidos antes. Ese Carlos tan horrible. Sí. Para que la carne llegue tiernita. No, pero no crean, eso sí es verdad. Recuerden que esa, ese Carlos tan horrible. Pero sí, por ejemplo, el tema de la certificación halal, señora, ¿cómo Sheila? Como los huevos de las gallinas felices. Eso, porque esa es la idea. Y para la certificación halal, que es en los países árabes, eh, para el matadero sí necesitan que se les haga todos esos trámites a los animalitos para que estén tranquilos y mueran en paz, hasta se les reza y todo, para que ellos vayan tranquilos a la muerte. Ellos saben que los van a matar, pero no van estresados. Entonces, sí, como dice César, la carne queda más tiernita. Como en la película de Avatar, profe. En la película de Avatar le agradecían por haber existido lo que ha traído al mundo y que ya pasaban a ser parte de no sé qué. Y nada, Avatar, sí. Ve, yo no me En, acuerdo. en la película de Avatar, cuando él se convierte en Avatar, que lo empieza a Ah. perseguir la pantera, ella llega y mata a la pantera y él le dice que gracias, que no sé qué, le dijo, usted es un bruto, ¿cómo se le ocurre? Y ella se arrodilla y le soba la cabeza y le dice que gracias, que no sé qué, que ahora es parte de como de la tierra, pues, y eso, y no sé qué. Vea. Yo no me acuerdo. Vea, interesante. Sí, esa es la idea. Esa es la idea y que mueran felices. Eso sí es cierto. Bueno, pero interesante, Carlos. O sea, quiere decir que entonces sí estamos tomando las medidas del caso, porque es que las exportaciones sí las iban a prohibir. Pues el gobierno como tal no había dicho nada, pero sí Pero se es que aquí estaban me dicen que, quejando.
que implementaron todo esto porque las exportaciones subieron en este año de bovino en pie en un 164%. Entonces me imagino que es un buen nicho, ya es ¿Qué? cumplir con las exigencias de los países que quieren al bovino colombiano. Por ejemplo, están Sí, hablando mucho del Medio Oriente que apetece mucho el bovino colombiano. Yo creo que todas estas cosas que están haciendo debe ser debido a esto. sí, es verdad. Y como estamos entrando a países desarrollados, industrializados, pues nos piden que estemos como más organizados. A eso sí, las empresas les toca pegarse una organizada tenaz para poder cumplir con todos esos requerimientos internacionales. Y yo creo que también es por eso, porque es que Colombia lo que hace es exportar carne, es muy buen negocio, muy buen negocio. Tanto que ya llegamos a Rusia con carne y con ganado. Pero Y le está dando muchos resultados, pero en pie. O sea, sí, que habla mucho vivo. que está disparado. Ujú. Sí, es súper buen negocio. Lo que pasa es que la cadena de frío es bien complicada, pero desde que se maneje. Ah, bueno, cadena de frío, pero en carne, perdón. Pero ganado en pie, sí, qué pesar. Llegan asfixiadas muchas, ojalá, para que llegue. Internacionalmente hablando, es muy bueno porque el ganado va a llegar bien y prácticamente va a llegar un porcentaje muy alto vivo, que es lo que se necesita que llegue al extranjero. Pues con eso se genera credibilidad en el país y en el producto. Interesante. Pues hablan que antes de ser subidos al buque, ellos crean una cuarentena frente del puerto, en una finca Mm. inmensa que están construyendo. Después de que pasan esta cuarentena, imagino que exámenes y todo esto, ya lo empiezan a embarcar. Y en este embarque se demoran entre 28 y 30 horas. Y están mirando la posibilidad de embarcar 5.000 cabezas de ganado con buena área, pues que ellos tengan un buen espacio, comida, que se sientan bien, como si estuvieran libres. Mm. Ay, qué bueno. Muy chévere. Imagino que la cuarentena es por el COVID, de pronto. No, profe, acá no hablan nada de eso. Aquí dice que porque vienen de muchas fincas del país. Mm. Entonces me imagino que ahí pasan por una revisión. Porque mira que logísticamente, muchachos, sobre todo en Colombia también lo está pidiendo ya en el tema de importaciones, al igual que otros países se están pidiendo, creo que lo hablábamos acá, creo que lo hablábamos acá en la tutoría, sobre el tema de certificación COVID y todo ese rollo, libres eh, de ese tipo, pues como de pandemia, de pronto también. Ah, pero muy chévere, me parece muy bueno por los animalitos. Así como dice Carlos, así se los vayan a comer, pero que el tránsito llegue bien, les vaya bien en ese tránsito, sobre todo que van para partes tan lejanas. Somos exportadores a la India también, no sé si sabían, de ganado en pie. Obviamente, pues no es para comer, ¿no? Buenas noches, Eduardo. Porque se Ah, les sí, el está profesor le iba a acabando el preguntar, ganado. ¿para qué se Señora, Pero Ya me allá son pare- todos, ya me allá son parecía todos extraño, ya dioses, me parecía. son Es dioses. el paraíso de las vaquetas. ¿qué? De las ¿Qué? vacas y De las las vacas y ratas. las ratas. Allá, Oh my allá en la God, India la carne de vaca es De jugosa, las pero nadie la puede comer. profe. ¿Cómo, César? ¿Cómo, César? El paraíso de las ratas es acá en Colombia. Los animalitos, de los animalitos. Y a ellos les va muy bien, ellos los tienen allá, es como tener un perrito, un gato, ellos tienen allá vacas y ratones, o ratas, he visto yo, y pasean por las casas y todo común y corriente. Sí, y la última vez, yo no me acuerdo cuándo fue que se hizo la exportación, si alguien sabe, hace como unos 4 o 5 años se hizo una exportación a la India, porque ya no tenían, creo. Profe, Dígame, Leonidas. yo veo unas noticias que hay muy buenas, que dice que con respecto a la carne, que la carne colombiana ya llegó a Egipto. Me parece perfecta también esa noticia. Y la piña colombiana Oromiel, de acá del Valle, llegó a Canadá por 3.3 millones de dólares. Que eso es dinero que le entra a Pulpito Sonante constante aquí a nosotros los colombianos. Y eso sirve para que se mejore la economía, para que haya más empleo y para que se amplíen los cupos
de exportaciones de Colombia hacia Egipto y hacia Canadá, profe. Sí, eso es una noticia bien interesante porque esos países, por lo menos con esos productos, nunca habíamos entrado. Quiere decir que estamos bien, vamos bien. No, internacionalmente vamos bien, incluso por ahí estaba viendo, sería ayer o hoy, Colombia está en la feria virtual en China de la moda, en Shanghai. Anda y buenas noches. En Shanghai, la feria de la moda. Y no sabía, y los chinos, ¿cómo les parece? Que están cogiendo pues la tendencia fitness, la tendencia de hacer deporte y algo en lo que Marlon, vean la empresa y lo que están haciendo, o la tendencia que tienen ahora es para tema deporte, están comprando ropa deportiva. No son aficionados al deporte, pero ya es que lo están haciendo, señor. ¿Cómo, Marlon? Esos bichos allá son aficionados, pero a comer ratones y murciélagos. Sí, pero eso es cultural, ellos comen de todo, de todito. De todito, de todito. No, profe, ¿cómo así? De todito es colombiano, el baje serial, que ellos no comen de todito. Ay, sí, yo no puedo ver, no sé, hay un programa, yo no sé si lo han visto en el canal Gourmet, se llama, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, no recuerdo en ese momento, y sí muestran ahí como que es lo tradicional. Ay, no, pero yo sí no, negociadores, yo no sé ustedes cómo van a hacer con cultura de negocios cuando les toque ir a China, porque comen de todos esos animales vivos, esas culebras, esos pulpos, y es como ir a la galería acá en Colombia y eso es lo mejor, ¿no? Y lo preparan ahí de una, del mar a la mesa. Tenaz. Profe, igual ellos cuando nos ven comiendo morcilla, a ellos no les gusta. Yo creo. Y ahí donde les cuente uno cómo se hace. O quién sabe, ¿cierto? Habría que indagar. ¿No les gusta, César? Profe, cuando uno va al Sinaí, a la península del Sinaí, ahí a Israel, Ajá. a uno con la empresa Tadirán, que es de telecomunicaciones, la primera empresa del mundo en cuanto a seguridad de comunicaciones, allá el recibimiento que lo hacen a uno es en uno de los mejores hoteles allá, y con el gerente y todo, y el buffet son puros gusanitos que aquí en Colombia le decimos ojojois, que se dan por allá en la madera. Ah, sí, sí. Uno llega y le sirven esa cosa y uno se mete eso a la boca y me imagino el resto. No es nada agradable y se lo tiene uno que comer porque el don magnate allá se lo come y a él es lo primero que le advierte. Todo lo que él se coma, los invitados lo tienen que comer y uno, ay, Dios bendito. Ay, sí, tenaz. Profe, Señora. profe, ¿dónde es que usted nos contó que era un negociador y que servían, que la mesa era de madera y tenía unos huecos y cogían y metían ahí el miquito y era el cerebro ahí fresquito vivo? En Mongolia. Y uno en ese tipo de casos, ¿qué es lo que dice? Que la religión no se lo permite, ¿cierto? Pues los expertos dicen que utiliza uno la religión, pero pues ahí tiene que le toca uno ser muy cuidadoso con Y si eso. uno dice que es Sí, alérgico. porque uno no Sí, puede una estar alergia. tocando el tema de religión en todo lado. Ah, exacto. Puede ser un arma de doble filo, entonces sí. Mi esposa me lo prohíbe. Ya. En la península del Sinaí es obligación comerla porque uno es el invitado y es con el magnate, es uno de los petroleros ahí de Israel. Claro, es una super invitación, me imagino. Entonces con esa cabeza amarrada y apenas le gustan esa vaina y una pena mira a ver si no sabe si comer o no. Muchachos, o en su defecto, cómanse en eso y pidan 3 litros de líquido de lo que sea. Y traguen entero, porque ¿qué? No. Si le sirven sangre del mismo bicho. No, profe, yo no sé, yo creo que me vomito. Ahí sí nos toca investigar mercado de destino para saber si va uno o manda otro compañero que sí se le mida eso, ¿no? Se emborracha uno y se come de una. Cierra los ojos. Eso. Y se traga todo eso. No, porque en la negociación uno no puede ir borracho. Ay, No, sí. en este caso, Uno con hambre todo le sabe bueno. ¿Cómo, Carlos?
Se va uno con harta hambre, por ahí 3 días sin comer. Uno ya con hambre, todo le sabe bueno. César, No. acuérdese de lo que nos contó la profe del whisky, que en la negociación whisky. Por cada punto de la negociación, sí. Y Pero no se terminó puede por emborrachar, Ahí imagínese. Mire, en este caso yo le pediría el favor a la persona que más experiencia tiene en negocios y que está aquí en el grupo, que vaya y que nos represente. Yo la contrataría, que es nuestra hermosa Elizabeth Morato. Dios mío, ay, no, yo sí soy más difícil para la comida, muchachos, por eso le toca a uno investigar bien para no ir a meter las patas por allá. Y Leonidas me hizo acordar ahora que hablaba de eso, yo no sé si han visto una película, si han notado, soy muy cineasta. Una película que se llama Esperando al Rey, con Tom Hanks, es el protagonista, no sé si la han visto. Esperando al Rey, es bien interesante, se las recomiendo, y sirve para la carrera que ustedes tienen, es específicamente de una negociación. Tom Hanks trabaja para una empresa de los Estados Unidos de informática y la empresa quiere tener una cita con el jeque árabe, el rey. Y muchachos, cuando a veces uno de los empresarios le dicen que en cuánto tiempo le consiguen un cliente, la cosa se puede demorar rápido, 1 año, 3, 4, 5 años, dependiendo, ¿no? De cómo es la búsqueda, pero un promedio es de 1 a 5 años buscar un cliente. Y es bien interesante porque a él le dan una cita, no le han podido dar la cita con el jeque y él decide irse para allá a buscar la cita. Es bien chévere la película, se la recomiendo si no la han visto. Esperando al Rey, con Tom Hanks. Y me cuentan cómo la vieron. Bien chévere, me gustó mucho. Enfóquela en la carrera, es bien interesante. Y no les cuento el final porque me les tiro la película. Por Netflix, profe. Ah, yo no sé. Yo la vi una vez que la presentaron en televisión, YGB, y me gustó mucho. La acabo de buscar y no está en Netflix. No. Ah, Esperando al Rey. También aparece por ahí el título, es que un holograma para el rey. Yo la vi como en esa traducción, Esperando al Rey. O un holograma para el rey. Ah, un holograma para el rey sí está. Sí, es esa Está. misma. Sí está en Netflix, ve tan de Sí, buena. sí está. Y habla, pues, dice un empresario estadounidense en quiebra que intenta hacer negocios con un rey de Arabia Saudita. Esa es. Sí, entonces un holograma para el rey se llama, está en Netflix. Ah, bueno, listo, ahí está. Un holograma para el rey, Marcela, vea. muchas gracias. Véansela, es bien chévere. Me pareció muy divertida, pero tenaz. Es bien chévere, bien chévere. Negociadores. Para que vayan y hagan negocio con el jeque. Bueno, muchachos, entonces, ¿algo más que contar? ¿Algo de Expo, Impo, logística, negociación? Creo que ayer que estaba por ahí en la página de la DIAN me aparecieron 2 artículos de una aprehensión que hicieron de un cacharro en la zona franca de Armenia. ¿Verdad? No, sí, Zona porque francana. no, ¿Sí? sí, porque no teníais que la documentación que la acreditaba como para poder entrar al territorio aduanero. Ah. También había una como de tabacos, creo que en el puerto de Barranquilla, y decía que en el 2020 llevan como 17 mil millones de cajetillas de cigarrillo incautadas como contrabando. Ah, pero esas sí entraron como neto contrabando. Eso Sí. generalmente se sabe. Pero es que el tema de cigarrillos y licores, Sí. con el tema de renta, adicional al tema de la DIAN y contrabando y todo esto, va el tema de rentas, por eso es que es tan perseguido. Sí, ese tema de todo lo que es cigarrillos, tabaco, licor, y más ahora que Colombia, sí sabían que las exportaciones de cigarrillo como graves, ya casi no estamos exportando, la empresa, la grande, no me recuerdo ahorita el nombre. Sí, esa. Ya creo que va a dejar de producir o está produciendo menos, por lo tanto. Deja de fabricar acá y respetando los contratos que tienen con los cultivadores de
de tabaco, pero se termina el contrato y ya chao. Ay, sí, qué pesar. Más desempleo. O sea que importar cigarrillos es una belleza. Porque hay mucho consumidor de cigarrillo y todo, a pesar de que hace unos añitos hacia acá se ha dejado de fumar tanto por la Pero prohibición es en por el temas tema cerrados. del impuesto que les pusieron. Mm, Sí, pero igual ese sí. no tiene un impuesto muy alto para uno ingresar de todas formas. Tienes que sacar un Sí, buen no. negocio. Sí, eso se dice. Es que lo que hacen con los precios es ¿cómo es que se dice? Desacelerar, Eso es acelerar, no, pero eso tiene otra palabra. El sí, consumo. Entonces, que entre más caro, pues uno no quiera consumirlo por el precio. El que le exacto. gusta le mete lo que sea al cigarrillo. Sí, pero ya es más, pero mire que aún así la gente, o yo no he vuelto a ver casi fumadores, y ahora sí que va a ser cierto. Y adicional a las restricciones que le han puesto en los lugares públicos, Mm, restaurantes y todo el cuento, entonces los obligan a bajar. Pero sin sí, embargo, el que es fumador adicto, mejor dicho, así le toque gastar parte del mercado ahí. sí, eso sí es cierto. Y esa que decía Marlon de, bueno, la primera contrabando y la segunda, ¿cómo así que derecho en zona franca y de una vez con documentos? ¿Qué pasa cuando llegan con documentos incompletos? Cuando están en bodegaje. Lo ¿Cómo se llama eso? retienen de una vez. Lo retienen y la palabra técnica es Aprehensión. aprehensión. ¿Quién sabe? O sea, que sería que les quitaron esa mercancía o que se las decomisarían. Pues sí, el artículo decía que sí que venía de procedencia de China y que no Ah, tenía como la documentación que acreditara como la legal introducción al territorio aduanero, algo así decía. no. Que eran como 203 millones de pesos, algo así. Qué pesar. No, abandono. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Son vidas Bueno, menos que se Pero si no pierden. tenía los documentos, ¿cómo hizo para llegar hasta ahí? por Pues eso le digo, y más con una zona franca. Por eso eligen sí, zona casi franca. coronan. Como son de restricción, se supone que hay más restricciones o más juicios en una entrada a zona franca. La plata puede con todo, profe. No sé, Leonidas, eso dicen. De pronto Ta- cuando llegaron ahí ya se les había acabado con que la platica con que endulzaban. También falta ver, profe, cuántos contenedores no pasaron antes de ese. Sí, eso dicen. Dejan Sin caer procesar, uno para poder pasar otro. para que pasen el otro. Eso dicen también con las mulas, las personas. Falta La ver. DIAN también abrió, va a abrir un concurso para 1.500 empleos en la DIAN. Ay, sí, a ver, al fin concursaron. César Torres había, no sé si ustedes han ingresado por ahí a chismosear o no. Van a Pues participar. todavía no sé si me quedaron Profe, por ahí, tienen unos requisitos, pero que Sí. ellos avisan cuándo empezaría el concurso. Marlon. sí, profe, es como por clasificatorias, decía algo así, y toca enviar como la hoja de vida a un correo de la DIAN. Pero hay muchos requisitos, están pidiendo mucha cosa. Dicen Por que ejemplo. perfiles profesionales y técnicos, pero entonces hay muchos que están pidiendo como experiencia en sectores públicos y cosas así, entonces no sé qué tanto, porque en el link decía que era como para darle oportunidad a los nuevos profesionales y todo eso, pero están pidiendo mucha experiencia también. Pero no también será dependiendo del cargo. Compañeros, los ilustro que ayer sí me pegué una investigación exhaustiva sobre el tema. Sí. Sí, vea. Hay niveles en la DIAN, ¿cierto? Y sobre todo, no es enviar un correo a una página o a un correo pues específico. Lo que hay que hacer es que por la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil hay un link que lo manda a un aplicativo que se llama el SIMO. El SIMO es, ustedes se registran, ponen todos los datos y ahí por medio de esa plataforma es donde se hacen los concursos
para cargos públicos, no solamente en la DIAN, sino en cualquier parte pública, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con función pública, ¿sí? Hay que subir todos los documentos que soporten experiencia laboral y el tema académico, aparte de información personal, ¿sí? Entonces, hay unos niveles, espérenme, yo encuentro el link del tema de y les comparto pantalla para que vean Esa de mis galletas. Yo les puedo dar un poquito más de información de eso porque yo concursé y yo gané. ¿Sí? En este momento estoy en un puesto público en la alcaldía de Cartago, en la Secretaría de Educación. Y eso sí son muchos requisitos y se requiere experiencia. En lo que uno quiera concursar se requiere experiencia. Como por ejemplo, yo concursé hace 2 años, ahora en octubre, hace 2 años concursé, me metí a la plataforma, como me dijeron, en la plataforma del CIMO, uno ingresa a la hoja de vida, lo académico, lo que decía el compañero, y esa es como la primera parte. Ya usted mira, si quiere, eso es por grados, desde grado 1 como hasta grado 15. Entre más grados más altos, usted gana más dinero. Y es sobre la experiencia que uno tiene. Por ejemplo, yo tenía experiencia en asistencia administrativa y concursé. La primera parte era pasar como el pénsul de la hoja de vida. La segunda parte es un examen, que eso lo hicieron al año. Usted primero pasa el trámite de la hoja de vida y ahí lo escogen, hacen la elección y usted pasa. Si usted pasa en esa elección, sigue también un examen que se hace escrito, uno se presenta, le hacen un examen y como a los 4 meses salen los resultados. Si usted pasa en esos resultados, ya espera por ahí otros 6 meses para que sea llamado al nombramiento. Y ya entra uno a 6 meses a periodo de prueba y ya después de que haya posesionado en el cargo. Lo bueno es que uno puede seguir escalando, cuando haya más concursos, uno puede seguir escalando para mejores puestos y pues de la carrera que uno esté haciendo. Y pues ya como ya no tiene experiencia en un puesto público, pues es mucho más fácil ir escalando. Marcela, perdón. Y cuando ya pasan todas las pruebas, a usted o sea, lo hacen oficial, a usted la llama, uno cómo se da cuenta. Es que como le parece que yo me inscribí hace como 1 año por el CISPRO, pagué el PIN, todo. Por el CIMO. Perdón, por el CIMO. Y ellos me enviaron un correo donde me dijeron que había pasado como una segunda ronda, algo así, mandaron unas pruebas técnicas y mandaban lo que había uno que leerse para esas pruebas técnicas, que era puro tema de, o sea, como, no sé, algo del Código Sustancial de Policía, algo así, pero pues con lo del municipio. Sí. Y yo la realicé y ya eso quedó así, nunca jamás nada. Pero usted la hizo presencial, el llamado que se hizo presencial, y le dijeron en qué lugar tenía que ir, a qué horas, que fue como de media jornada. No, todo fue por internet, todo fue en el correo y por internet. Porque las pruebas que hicieron fueron presenciales. Yo me presenté, por ejemplo, y me tocó en la Comuna 7, en el Colegio Sor María Juliana, y allá estuve toda la mañana, se demoró como 4 o 5 horas el examen. Fue presencial. Es como unos ICFES, como unos ECAE, ¿cierto? Sí, eso es como un ICFES. Son preguntas, pero todas las preguntas son relacionadas al cargo que uno hace. Por ejemplo, todo fue sobre asistencia administrativa. Uno tiene que estar muy empapado de toda la información que le llega a uno sobre eso, porque todo es sobre información del cargo de uno. Bueno, compañero, felicito, porque no es fácil esos puestos. Ay, sí, no. fue algo que y yo ingresé con mi hermana, llenamos todo y las dos pasamos. Muy de bueno. Mi hermana hace 4 meses y yo hace 1 mes. Muy bueno. Sí, porque pero pues eso les es bien cuento complicado. que lo que yo les recomiendo es que si en lo que tengan experiencia, ingresen en la hoja de vida del CIMO y pueden empezar con un grado, digamos, un grado 3, grado 5, un grado bajito,
y ya uno más adelante, cuando haya más convocatorias, uno ya va concursando en grados más altos, ya teniendo como la experiencia en la parte pública. Es como la recomendación que les puedo hacer. Muy bien, muchas gracias, sí, muy de buenas, muy chévere. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a hablar sobre el tema de selección de países, ya como han visto exportaciones y todo el rollo, ya conocen del tema. La idea de uno porque seleccionó, porque hace un estudio de países, no sé. Hay uno en exportación, sí, eso básicamente se hace en exportaciones. Mentiras, uno en importación también busca los proveedores. ¿Sí? Y lo mismo hace uno como una especie de selección de países. Lo que pasa es que como una matriz específica a nivel internacional se maneja para Expo, que esté pues como con una normativa internacional. En importaciones uno puede manejar una matriz parecida, pero pues de proveedora al mercado nacional, teniendo pues, en cuenta pues lo que se necesita para una importación. Bueno, la idea de hacer una exportación o de seleccionar un país objetivo o un país a donde llegar uno es porque debe tener como no un 100% de seguridad, pero una seguridad grande, un porcentaje alto de que usted va a vender, de que puede llegar a ese mercado y que no va a perder en caso de viajar, no va a perder pues como la ida hasta ese país o, ¿sí? Sí, el dinero ni nada para el tema de llegar a ese país destino, sino que ha hecho una prueba de investigación sobre el tema, lo que hablábamos ahorita, o el tema que tocaban de cultura. Eso hay que saberlo para uno no perder una negociación por una comida, por una entrada de una comida, que no se pierda ese negocio. Bueno, yo acá le saqué como por qué hace una selección de países. La selección de países que realiza una empresa para el desempeño de sus operaciones debe determinarse a partir de la interacción de sus objetivos. Quiere decir que, ojo muchachos, no sé, ¿a qué se dedica la empresa? ¿La empresa realmente está enfocada en el tema de la internacionalización o no? ¿Por qué voy a exportar? Recuerden que en Expo hay muchas, ¿cómo se llama eso? Como muchas maneras de llegar de por qué llegó uno a exportar. Hay muchas empresas donde dicen, me apareció un cliente sin yo estarlo pidiendo, mi objetivo es internacionalizarme, el otro es, me van a comprar lo que tengo en inventario, entonces yo voy a vender eso y por eso me resultó el cliente. Hay empresas donde tienen dinero y lo que hacen es invertir ese dinero y son riesgos que esas empresas se dan. Pueden que ganen, que les vaya bien con la exportación, como puede que pierdan el dinero, pero para eso está esa plata. Entonces, realmente, ¿cuál es el objetivo de la compañía? ¿Sí? Y de acuerdo a lo que quiere o a su enfoque, selecciona un país de destino. Dice, tema de actitudes y adecuación comparativa al ambiente con las condiciones prevalecientes en diferentes países, lo que hemos hablado en muchas tutorías, en relaciones internacionales, acá en gerencia, en Expo, en Impo, en todo eso, carrera, es, bueno, comparémonos, ¿cómo estamos? Recuerden que hay muchas empresas donde dicen, aunque me adelanto un tris, donde dicen que antes de llegar a un mercado internacional, que creo que por ahí lo mencionaban ustedes alguna vez, yo quiero enfocarme primero en el mercado nacional y si en el mercado nacional me va bien, entonces vendo en el exterior. Es una buena estrategia, ya no es tan utilizada como antes, hay empresas como lo hablamos anteriormente donde se dedican a vender en el mercado internacional, no venden más nada en el mercado nacional porque ese es su objeto, ese es su objetivo, a eso quieren llegar. Y entonces, bueno, aquí hablamos de adecuación, lo que ustedes ya han visto en logística. Bueno, si yo tengo X producto, la caja o el empaque o el envase que yo utilizo sí me sirve para el mercado internacional. ¿Cómo me comparo con países que tienen un producto similar, parecido al mío? O me voy para un país donde no tenga, nunca lo hayan manejado ni lo conozcan. Yo creo que es una estrategia más fácil de entrar. No sé ustedes qué dicen, es más fácil entrar con un producto a un país que no conocen ni ha visto nunca de producto o servicio o que ya lo conocen. No creo que Pues, sea, profe, profe, no depende, creo que profe, sea más fácil. porque si, A ver, o sea, Daniel. profe, si en ese país no sea, o sea, nadie ha ingresado con ese producto a ese país,
debe haber una razón y es por eso que se debe llevar el estudio de mercado para ver si es factible o no. Porque, por ejemplo, yo estoy vendiendo carne, yo estoy vendiendo carne de vaca y en la India no se vende eso. Mm. Entonces llega el iluminado que dice, ay, ve, en la India no venden carne de vaca. Vamos a empezar negocio por allá. Llega y se da contra la pared. Mm. Leonidas. Gracias, Daniel. Profe, yo opino que debe ser muy difícil, como decía el compañerito Daniel, porque lo primero que hay que hacer es estudiar el motivo, el por qué no hay esos productos allá, el por qué no lo consumen. Esa sería una. La otra sería que de pronto nadie haya ofrecido ese producto en ese país y que no lo conozcan. Entonces le toca a uno una tarea bastante difícil hacer que la población, hacer que la comunidad guste de él, empiece a probarlo y para poder tener nosotros a ese país como cliente. Pero para entrar así Profe, es muy difícil, profe. Gracias. profe, yo creo César. que para uno ingresar así tiene que, primero pues el estudio, como dicen los compañeros, ¿cierto? Si es viable, toca tener un buen músculo financiero porque pues se le da un buen dinero en la parte de publicidad, entonces sí es un poquito pues como complejo el tema, pero de pronto hasta sea el diamante en bruto y se llene de plata. Sí, es que realmente tenemos las dos opciones, uno nunca sabe, ustedes tres tienen la razón. Habría que mirar, como ustedes indican, realmente qué es lo que pasa. Y para salir de la duda, muchachos, hay que viajar. Y lo que dice César, hay que tener músculo, porque uno sabe que va a salir, que va a gastar un dinero, y usted no sabe si le va a servir o no. Generalmente lo que uno hace y hace en casi todos los países del mundo, y no hablando de las empresas grandes, es que uno arranca por internet. Y por ruedas o si se quiere internacionalizar un poquito o conocer algo más, uno utiliza ferias y ruedas de negocios donde uno puede ir como a tantear terreno, a ver cómo está la cosa. Y generalmente en ferias, que no es lo ideal, pero para arrancar pues es bueno, por ejemplo las ruedas y las ferias que hace ProColombia, que se pueden hacer aquí en Colombia. Ya muchas macro ruedas de negocios se están haciendo en nuestro país, que es bien interesante. El tema de Alianza Pacífico ya se están rotando entre los países de la Alianza y Colombia ya ha recibido, creo que 2 macro ruedas en el país. La Comunidad Andina de Naciones también se está rotando por los 4 países y Colombia ha sido sede 2 veces, una vez en Pereira y otra en Armenia. La de la Alianza Pacífico fue acá en Pereira. Y la LADI, también ya, pues como son tantos países, muchachos, ustedes saben que es la Asociación Latinoamericana, entonces tienen que rotar por todas. El año pasado fue aquí en Bucaramanga, por ejemplo. Entonces es interesante tratar de participar en esas macro ruedas y en esas ferias para tener el punto comparativo en caso de que uno no pueda viajar. Es más económico coger pasaje y hospedaje, porque la mayoría de esas 3, no, las 3 son gratuitas. Entonces, imagínense, es llegar a Armenia, Bucaramanga o Pereira y hospedaje esos 2, 3 días. Que viajar a 4, son 20, ¿cuántos países son de la LADI? Son 20 y algo, más las del Caribe, más los 4 de la Alianza, más los 4 de la Comunidad Andina de Naciones, son 30 y pico de países, muchachos, que pues a qué hora se va uno, ojalá que bueno, pero a qué hora se va a hacer el recorrido de 30 y pico de países. Bien complicado, para hacer el tema comparativo. Eso por una parte. Bueno, ¿por qué más hace? Bueno, entonces por eso es importante hacer una selección de países, lo que ustedes dicen. Dentro de ese estudio de mercado, si ya lo han hecho, por acá hay un grupo donde, si han estado conmigo, ya lo han manejado. Los que no lo han hecho, dentro del estudio de mercado, se debe hacer una matriz de selección de países para ir descartando. Ojo, muchachos, y yo se los digo cada vez que tengo la oportunidad, si ustedes ya tienen el conocimiento, ustedes ya están, o la verdad, ¿ustedes en qué están? ¿Octavo o noveno? ¿Ya en cuál están? Noveno. Ay, bruto, ya van a terminar. Ya Noveno, tienen Como que profe. brutos y vamos en noveno.
Por eso, Noveno. brutos, ya van a terminar. Súper bueno. No nos diga eso, por Y todo quedó favor. grabado, profe, para que sepa. No, yo he utilizado siempre esa palabra. Cuando yo en Bogotá, no sé si ustedes utilizan la palabra plato, tan plato, en vez de decir como tan chistoso. ¿No? Ay, bueno. Yo utilizaba eso en Bogotá, también causaba problemas de lenguaje, de interpretación. Y más por allá, profe, como son de tocados. Ay, horrible. Entonces, ustedes, muchachos, imaginen, no van, octavo y noveno, ustedes ya tienen por lo menos los conocimientos, y hay unos que están ya trabajando en el tema, ya por lo menos conocen también dentro de su actividad laboral, ya lo están realizando, o pueden ir escalando. Y ustedes pueden ponerse a vender, saquen el RUD como asesores, y pónganse a vender planes exportadores. Ustedes ya saben hacer planes de negocio, ¿sí o no? Y entre más información verídica, muchachos, ojo, porque eso depende, el éxito de la exportación o de una futura negociación, es de un buen estudio de mercado. Y un buen estudio de mercado lleva selección de países, cosa que cuando ustedes vendan ese estudio de mercado a un empresario, a una empresa, y lo pagan bien, depende de dónde se vayan a ir a vender eso. A más información que tengan el estudio de mercado y sí o sí que tengan la selección de países, ustedes pueden ir cobrando más costoso. Y ustedes ya saben hacer tema de investigación. Y ya saben a qué sitios, personas, entidades pueden acudir. Entonces, miren a ver, piénsenlo. Bueno, la segunda opción de selección dice, las decisiones de ubicación del mercado y ubicación de la producción están interconectadas. ¿Sí o no? Es súper importante. Volvemos al estudio de mercado. Bueno, y lo que hemos estado hablando durante la tutoría, ¿a qué país me voy? Es que yo quiero como montar empresa ya. Recuerden que ustedes pueden ser gerentes internacionales. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias entonces? ¿Qué mercado me sirve? Cuando hablamos de mercado, recuerden que estamos hablando de país. ¿Hacia qué país me voy? Lo que yo les ponía el ejemplo la vez pasada del señor de que se quiere ir para el Perú, y que tiene plata y que se quiere ir para el Perú, pero para el Perú no le va a dar el mercado. Entonces, ¿realmente sirve, no sirve? ¿Qué estrategias hay? ¿Cómo puedo yo, como negociador internacional, decirle a ese cliente o a mi jefe que para allá no, que entienda que para allá no es, o que sí, que le meta la plata, la ficha, que allá sí va a dar el negocio? ¿Dónde nos vamos a ubicar, Profe. señor? Y otra cosa importante es que pronto cuando usted haga el estudio en el otro país, le pueden dar algo, puede traer alguna idea de allá que aquí no haya. Y también sea el diamante. Sí, también es interesante, claro. Montar algo. Ahí donde vamos a esta parte, el tema comparativo, el tema de asistir a ferias, el tema de asistir a ferias internacionales es bien interesante. Los expertos indican que uno vaya primero como visitante, que vaya uno primero como visitante y posteriormente como expositor. Primero para perder el susto porque uno está primipareando, y segundo para mirar si realmente la feria a la que uno quiere asistir, ojo, mercado de ubicación, si es la feria para usted. Porque a veces uno dice, no, feria internacional, camine para allá, gastemos la plata. Conozco empresas que se han ido, han gastado la plata que ustedes quieran por ¿qué será? No es un muy buen asesor, ¿cierto? Y allá no es el mercado. Cuando llegan allá, para allá no es. Me hicieron acordar de un empresario exportador de ganado en pie y de carne en canal. Ellos exportaban mucho a Venezuela y empezó la crisis en Venezuela, de que, ¿cómo se llamaba? Chávez no quería pagar o estaba pagando a cuoticas. Entonces decidieron abrir mercado. Y un asesor les dijo, vámonos para Rusia. Rusia es buen mercado, muchachos. Rusia sí está empezando a hacer negociaciones con Colombia. Para esa época apenas. Las negociaciones se están haciendo ahorita, o sea, exportaciones se están haciendo en realidad hace como 2 años hacia acá, 3 años hacia acá. Al principio era un muy buen mercado, era como una opción. O bueno, no sé, ya ustedes me dirán, se fueron para allá, se fueron tuvieron unas citas, consiguieron un broker que les consiguió citas allá con los árabes. Creo que se fueron para Dubái. Y se fueron para las citas y todo el rollo, pero realmente cuando llegaron allá, los atendieron, ellos les dieron la cita y los atendieron.
Pero cuando entraron de una les dijeron pues que ellos no estaban buscando eso. Ve, yo estaba hablando de Rusia. En Rusia, que no, que de verdad no, perdón, en los países árabes, allá en Dubái les dijeron que no, que ellos no estaban interesados en eso. Y se fueron también para Rusia. Primero fue Rusia y después Dubái. Y en Rusia les dijeron que sí, que muy chévere, que listo. Posiblemente había negocio, ya tenían que venir a finiquitar unas cosas acá en Colombia. Y cuando vinieron a organizar, muchachos, ¿qué creen ustedes que con qué se encontraron? Había posible cliente en Rusia, pero había dos grandes problemas aquí para esa exportación. ¿Qué creen, gerentes internacionales? ¿Qué inconvenientes se pudieron haber encontrado esos colombianos? ¿Cuál? La seguridad, profe. Luis, mira que Luis, hola. No, mira que no fue por tema de salubridad. La empresa tenía una alianza con un frigorífico de Córdoba muy bueno y muy reconocido. Entonces, no, por ahí van bien. Otra. Pensaría yo, profe, que la documentación no existe, no, para la época no existía la reglamentación para la documentación que mencionaba materia prima que estaban exportar. Documentación podría ser, más no les generaba como el bloqueo en la negociación. La documentación se podía organizar. Esteban, creo que iba a hablar. Sí, el Deme tema pues opciones. del cuál? el transporte internacional. ¿Por qué? Por el tema de, pues, de que Rusia siempre es bastante lejos y depende pues la ciudad en la que ellos van a llegar, entonces se involucra el transporte multimodal, tanto el de donde estuvieran ellos acá en Colombia como hasta donde tendrían que llegar en Rusia. No sé, pienso. Sí, Esteban, ese es. El problema que ellos vieron como empresa fue el tema de la logística, porque es que uno vende a unos precios acá, pero una cosa es de aquí a Venezuela y otra cosa es de aquí a Rusia, muchachos, y afectaba totalmente el precio. Entonces, realmente el precio para los rusos se les dañó porque no era competitivo, no pudieron vender por eso. Al momento de la cotización, el precio no les daba, pero es que logísticamente hablando, no había cómo bajarle. Entonces no éramos competitivos en precio. Ese fue el meollo del asunto. Y por eso no pudieron con Rusia. Y con los países árabes los atendieron y todo el rollo. Estuvieron casi una semana, pero no les fue nada bien. El mercado de Dubái, el mercado árabe, no era el mercado. Para nada. Para nada. Y no hicieron una investigación, simplemente le dijeron, camine que en Arabia, ensayemos con Rusia, vámonos para Arabia, cojamos otro país. Y eso también puede ser una estrategia, ¿no? Cojamos un país, que yo les preguntaba, por ejemplo, con el producto, un país donde nadie haya ido, que de pronto sí nos va bien. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora como estrategia? Pues ¿para qué nos vamos para Estados Unidos, para Ecuador y para Bolivia si eso ya está? Vámonos para los países que están saliendo. Cojamos Rusia, países asiáticos, países árabes. Vámonos para una Australia, vámonos para un Tasmania, ¿sí? Tenemos negociaciones con países de Europa como el EFTA, y allá casi uno no va. Claro que es que también hay que mirar qué compran, ¿no? Recuerden, se me olvidaron los países de la EFTA, muchachos. Noruega, Islandia, Liechtenstein y, lo confundo si creo que es Suecia. Y no estoy mal. Entonces, como para ir a esos tipos de países, investigar como esos países y no los de siempre. Los de siempre también ya nos tienen muchas restricciones. Profe, un país bueno para exportar es Australia. ¿Australia? Sí, porque resulta que con el problema que tuvieron pues con China, cuando Australia pidió pues que les dieran como, pues con esto del COVID, sí, que les dieran como una explicación de qué fue lo que pasó, a China no le gustó, y ellos exportaban mucha carne de res a la China, y ahí mismo la China, debido a esta reclamación que le hizo Australia, le cerró esa puerta. Entonces Australia empezó también como a cerrar comercio con China, y una de esas fue la juguetería. Y ahí esta mañana salió una noticia de que en Manizales, una empresa de juguetería en Manizales, empezó a exportar a Australia, porque Australia no le está comprando a la China. Entonces, no solo la juguetería, me imagino que le compraba muchas cosas, porque China exporta demasiadas cosas, tiene mucho comercio. Entonces, ese sería como un buen sitio como para empezar a exportar. Eso es verdad. Cuando hay ese tema de
de peleas comerciales es bien interesante. Miren, la pelea de Estados Unidos con China es bien interesante porque ese mercado chino es donde podemos entrar y Colombia está aprovechando la situación sin afectar las relaciones internacionales con los dos países porque tenemos relaciones internacionales buenas con los dos, pero comercialmente hay que pegar para donde nos sirva. Luis, ¿qué iba a decir? Luis. Profe, o sea, hablando de los países escandinavos que tú nombrabas, es que, o sea, son países ricos. Por ejemplo, Suecia, del que tú hablabas, que la capital es Oslo, allá prácticamente la gente no tiene, pues, o sea, son países inclusive con más un índice per cápita mucho más elevado que el resto de Europa, lo que es Suecia y Estocolmo, o sea, la capital de Noruega, son países inclusive más desarrollados, que inclusive todos los servicios los hacen en línea. Pues yo no sé si los compañeros sabrán, pero por ejemplo en Estocolmo, que es donde está la matriz de la red mundial de Internet, no sé si de pronto estaban enterados. Entonces es un país que todo lo que está en línea a través del gobierno, todo lo que tiene que ver con política, economía, fiscal, todo eso está en línea en el gobierno, o sea que allá no hay lo que se dice como existe, por ejemplo, en América Latina o inclusive América del Norte, ellos no tienen ese sistema en línea. O sea, que son países que de verdad, si uno va y lleva ideas, si uno va y trae ideas, pues como algún compañero dijo, creo que fue César Ramírez, si uno trae ideas buenas de por allá, pues uno las puede inclusive instaurar acá y de pronto hasta pueden ser buenos planes de negocios. Pero definitivamente, pues para mí, si yo fuera a exportar, yo definitivamente utilizaría, primero que todo, Europa, porque en Europa no le importa tanto en cuánto vale un producto, porque el índice per cápita por persona en toda Europa es muy alto. Entonces allá pueden darse el lujo de comprar muy buenos productos de América Latina. Allá compran uvas chilenas, manzanas chilenas, compran mucha fruta, banano ecuatoriano, banano del Salvador, banano colombiano, y allá es caro. Yo que tengo familia allá me doy cuenta que allá, y entonces, o sea, los planes de negocios para Europa siempre deben de ser primordiales para la gente emprendedora, para la gente que quiere sacar adelante un plan de negocios, sea del que sea ropa, sea calzado, sea víveres, sea, porque inclusive lo que tú hablabas ahorita sobre la carne en Rusia, sí escuché que hay algunos empresarios colombianos, creo que de Córdoba y de Montería, están vendiendo carne a los rusos, o sea que todo como concaja como muy bien. Sí, es cierto, y Rusia ya nos está comprando, es buen comprador de carne, es buen comprador de carne, es buen comprador de café, y gracias a la queja, como yo les contaba, de esa empresa es la logística, por ende el precio, le tocó entrar a ProColombia junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a ayudar a los empresarios para ese tema de logística y precios y entrar a organizar con el gobierno ruso ese tipo de cosas, y gracias a Dios a la unión, pues como esas empresas se están dando las exportaciones a ese país. Samuel dice, fruta exótica también. Ay, muchachos, fruta y flores exóticas da plata. Bueno, señor. Profe, una preguntita. Pues una pregunta, digamos, con el D1, así fue la idea. Ellos fueron a Alemania y Alemania se vinieron con la idea del D1 para acá. Ah, sí. Es que recuerden que para eso hay muchas personas o empresarios que se quejan de que eso es copiar, pero técnicamente hablando, recuerden que eso se llama benchmarking, ¿sí o no? Y eso se hace. Uno hace benchmarking, y uno va y pregunta, bueno, el cliente incógnito, eso ya va en tema de mercadeo y todo ese rollo, la uchuva. Y esa la compran mucho en Alemania. El tema del cliente incógnito, el de ir a hacer, ese es el benchmarking, usted ir a mirar, no copiar, pero sí mirar qué hay y cómo puede uno adaptarlo a su empresa para mejorar y poder, lo que hablábamos ahora, compararnos y mirar cómo podemos
adaptarnos y organizar el mercado y la empresa para, no, el mercado del producto o el servicio para ingresar a un mercado nuevo. Eso hay que Profe, hacerlo. Señor. disculpe, me interrumpo nuevamente, pero es que copiar o traer, eso no sería nuevo, ni sería malo, ni sería absurdo, ni sería quitarle nada a nadie, porque los estadounidenses, ellos hacen lo mismo. Todo. Los chinos lo hacen constantemente. Ellos copian y de qué se han valido la economía de China, la economía de Japón, pues de eso, de copiar, de traer las ideas, de llevar las ideas. Ellos, por ejemplo, le compran los chinos, le compran las franquicias a Honda, a Mercedes, a BMW, y tienen plantas allá en China que venden carros copiados y son franquicia y venden, o sea que no hay ningún problema uno traerse una copia de un producto y venderlo aquí en Colombia o de una empresa, sea que uno tenga que comprar la franquicia o sea que no, pero es un negocio y si es rentable, ¿por qué no? Sí, es tema de adaptación de mercado, eso es verdad. Bueno, listo, dice, la capacidad para trasladar un producto o servicio de un país a otro dependen de los factores como el tema de transporte que lo veníamos hablando, que lo nombraba Esteban, tema de restricciones gubernamentales, como lo hemos escuchado ya muchas veces. Recuerden que hay que analizar el país de destino, volvemos a reiterar, hay que analizar todo allá, para eso es el estudio de mercado que ustedes mencionan tanto. Bueno, el país sí deja, no deja, qué tema político maneja, nos podría afectar las relaciones internacionales entre los países, es buena o mala, porque eso también influye en las empresas que estén negociando. Y los que favorecieran a empresas insertas en un grupo comercial regional. Cuando hablamos de un grupo comercial regional, es como el enfoque a los acuerdos internacionales, a los tratados de libre comercio, todo ese tema bilateral, multilateral, o de cooperación internacional que se manejan entre los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es venderle con Rusia no tenemos un tratado, con Australia no tenemos, nos compran mucho, pero una cosa es venderle a ellos, otra cosa es vender a países de la Mercosur, el ALADI, un CARICOM, donde podemos tener unas negociaciones ya en los tratados de manera bilateral en algunos conceptos, ¿cierto? Como lo hablaban por allá en este taller que tenían por ahí hoy. Ese tema multilateral, ¿qué negocia? ¿En qué está enfocado? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es solamente tema de cooperación internacional? Es decir, ¿nos vamos a ayudar con plata? ¿Nos vamos a ayudar en tema contable? ¿O nos vamos a ayudar en tema fronterizo, en aduanero? ¿O cuál va a ser el enfoque? ¿Sí? Entonces es como analizar también todos esos aspectos. Muchachos, todos estos aspectos se tienen en cuenta para la selección de países. Bueno, dice que un plan debe ser lo bastante flexible como para permitir a una empresa lo mismo, reaccionar a nuevas oportunidades que abandonar actividades poco rentables. Es decir, si ustedes están haciendo una matriz de selección de países, una matriz de selección, y que dé la opción de que, pues que si va a ganar el uno en un país y le resultó, no sé, todo el estudio lo hice y finalmente me dio que el mercado objetivo, el que me va a comprar y todo, digamos que es el de siempre, que es Estados Unidos. Pero si se me presenta una oportunidad de negocio con Rusia, pues la idea es que yo pueda adaptar esa selección o esa matriz al mercado ruso, ¿cierto? Mirar, no decir, no, Rusia, eso está en la porra, eso va a salir carísimo, no, eso más bien no, es mirar si nos podemos adaptar, si lo que tenemos lo podemos vender allá. Eso también lo tiene uno que analizar porque hay países como Europa, que nombraba Luis, y algunos países de Asia, son demasiado exigentes en tema de certificaciones y hay empresas que pueden cumplir con su producción o con el pedido que les están haciendo, pero a veces el negocio no sale por temas de certificaciones. Así yo ya tenga el cliente y me haya dicho que sí, a mí una certificación me sale más cara que la misma exportación, entonces o me tocaría influir en el precio final de la exportación, o no lo tuve en cuenta y yo ya le di un precio al cliente y entonces esa certificación, ¿qué? O la empresa se da la pela y no importa. Todo eso hay que analizarlo también, ¿no? Entonces, que yo pueda adaptar todo eso como a todos los estudios de los países posibles que se me puedan presentar. Deben elaborar supuestos sobre factores, ¿sí? ¿Quién me va a hablar?
Yo, profe, Diga, yo que diga. no puedo hablar. Hola, Hola, profe. diga, Roche. Profe, en cuanto pues, a la matriz, pues esa matriz, el estudio de mercado es muy importante, pero realmente la matriz hace parte fundamental de ese estudio porque, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo con respecto a la uchuva y cogimos 5 países de Europa, sí, 4 países de Europa y cogimos, y en esa matriz que hicimos, vimos 3 que eran muy factibles, pero siempre hay uno más factible que el otro. Entonces, realmente, por ejemplo, teníamos 2 que nos hubiéramos podido ir para la exportación de Reino Unido y Alemania, pero realmente Alemania, por su composición de habitantes, por la cultura, realmente la uchuva pega mucho más allá. Y por todas las preparaciones, de hecho, pues ahorita en estos momentos Colombia está exportando preparaciones. O Colombia solamente mandaba la materia prima, pero realmente se dieron cuenta que ellos lo estaban haciendo para jugos, para salsas, y ya están exportando esos productos también desde acá, ya preparados. Entonces, en esa matriz, pues realmente uno sí tiene que fijarse mucho en lo que es el arancel, el consumo, la logística que hablaban ahora los compañeritos, y el PIB también es muy importante. Sí, es cierto. Todo eso, entre más variables pueda uno tratar de evaluar mejor. Incluso acá dice, elaborar su presupuesto sobre factores tan variables como los costos y precios futuros, competidores y tecnología. Todo esto son variables que uno debería tener en cuenta para ese análisis. ¿Alguien va a hablar, Rochi? No, profe, ya. Ah, bueno. Sí, listo. Entonces, a los que han visto exportaciones conmigo que les he enseñado esa matriz, yo les digo, muchachos, hay que escoger variables para analizar. Una cosa, esto que hemos visto, todo esto como variables, ¿cierto? Y yo, Elizabeth Morato, en la empresa ITC, para mí mis variables son estas 5. Puede que para ustedes sean otras, ¿cierto? Porque es que todo depende de mi producto, mi servicio y de lo que hablamos al principio, cuál es mi objetivo, dependiendo de eso, ¿sí? Para mí puede ser importante que exista un acuerdo comercial, como para ustedes no. O al contrario, porque es que miren que uno con China, Rusia, Australia, países árabes, uno exporta y aranceles no hay, TLC no hay, pero uno vende. Entonces son muchas variables para analizar. Dice, una empresa Profe, puede emplear, sí. normalmente consigue un cliente en el extranjero, la mayoría son dealers. O sea, son empresas que se encargan de distribuir ciertos tipos de productos similares al que uno tiene, solo que le compran pues como por marca y por producto y demás. Que si siempre son esos, los clientes. Sí, no, sí, que si por lo general los clientes son dealers, No. o sea, distribuidores, o empresas específicas o un comprador específico, ¿cómo es eso? Eso depende de usted, como lo volvemos a hablar ahorita, cuál es el objetivo de su empresa. Porque es que dentro del estudio de mercado es muy importante tener en cuenta un canal de distribución, basado en lo que usted hace, si es productor o es comercializador, o si manejan maquila, compran por un tercero, y si su objetivo realmente es llegar a vender usted directamente o utilizar un tercero. Todo depende de lo que usted quiera como empresa en su momento de internacionalización. Entonces, no necesariamente es un dealer. Todo depende de su canal y sobre qué quiere vender usted y cómo quiere vender y cómo quiere que su marca se conozca en el exterior. Hay personas donde dice, yo le compro, pero le compro marca blanca y la empresa dice, hágale que yo no tengo ningún problema. O sea, no les interesa posicionar su marca en el extranjero. Entonces, esto depende como del objetivo que usted tenga. De acuerdo a su objetivo es que consigue el cliente. Una empresa puede ampliar sus ventas internacionales mediante la comercialización de una mayor parte de su línea de productos existentes. Ojo, muchachos, los expertos dicen y uno recomienda, ¿sí? También, vuelvo y reitero, no sé qué es lo que quieren hacer ustedes como empresarios en el momento de la internacionalización, ¿cierto? Pero lo que uno recomienda, por ejemplo, es, vea, si usted tiene 5 productos, ¿cierto? Va a arrancar con la internacionalización, se quiere ir a posicionar, nunca ha estado en este cuento y no tiene mucho dinero, porque para estar en una operación de comercio exterior debe tener músculo financiero, como decía por allá César,
¿cierto? Bueno, ¿por qué no ensaya con una línea de productos específicos? De esas 5, escoja una, la que usted vea que tiene más experiencia, con la que más vende, con la que cree que puede entrar a un mercado internacional y a la que usted le puede hacer adaptación de lo que hemos hablado siempre, empaque, embalaje, rutas, marcas, etiquetados, todo ese dinero que hay como que invertirle a ese, no, es que el cliente quiere ese en otro tipo de material, le gustan más otros colores que los que siempre hemos manejado, entonces si tiene como la adaptación, uno recomienda que arranquen con una sola línea. Y a medida que vayan viendo cómo les está yendo, qué mercados van conquistando, por decirlo así, como dice, adicionen productos. Bueno, búsquense otra línea de producto. Ahora, listo, ya hemos exportado, estamos vendiendo, nos está yendo muy bien. ¿Qué otro producto podemos vender de esos y empezar a hacer la adaptación? Que el cliente no los compra o podemos entrar a otro mercado internacional. Entonces, la recomendación es esa, ¿sí? Si ya tienen para ingresar a todos, pues uno hace todo. Lo que pasa es que recuerden, muchachos, que por su partida arancelaria se hace estudio de mercado, no por producto, ¿sí? Una cosa son jeans. Por ejemplo, en la empresa de Marlo tienen jeans, pero hay diferentes referencias. Entonces, la tela de un jean no es la misma la de otra. O un jean no tiene las aplicaciones que tienen otros. Entonces, para el gobierno nacional, para la normatividad aduanera, son productos diferentes y pueden entrar por subpartidas distintas. Entonces, un estudio de mercado generalmente no, el estudio de mercado va por subpartidas arancelarias. Ahora, si se tienen el tiempo y les van a pagar, hagan todo eso. Pues sí, es la recomendación. Lo que pasa es que les va a gastar más tiempo y tienen que ser muy juiciosos, muchachos, si de verdad uno lo va a tener como negocio. Muchachos, es que por un estudio de mercado, yo les he dicho mucho, un estudio de mercado muy sencillo, que no lleva esto que estamos hablando hoy, pagan hasta 7 millones de pesos las empresas y ni siquiera saben para dónde van a vender. Ustedes les van a entregar una información básica, por ejemplo. Entonces, ahora cuando tengan todo esto, muchachos, por ejemplo, Rochi, que hizo el super estudio de la uchuva, porque lo hicieron en varios semestres, en varios trimestres, no sé, mejor dicho. Profe. ¿Cómo? Como en 3 semestres hicimos ese trabajo, o sea, la primera vez hicimos la primera vez yo lo hice solita, que hice la investigación como tal de Alemania en Uchuva. Y la segunda vez se mejoró y ya se unió con Reino Unido, hicimos las 2 propuestas. Y ya la tercera vez fue donde hicimos las materias. Imagínense, y a medida que ustedes le ingresen más información a eso, no, muchachos. Y la última vez que hicimos la información, o sea, desde el tamaño de cáliz que lleva cada uchuva para competir con la uchuva de Ecuador, que también es muy, muy apetecida, pero pues es mucho más apetecida la de Colombia por su clima. Entonces, cada vez se volvía como muchísimo más interesante el tema de la uchuva. O sea, Sí. si por mí fuera, yo me ¿Y por qué? Ay, debería medírsele. Sí, lo que pasa es que sí se necesita una inversión. Se necesita una inversión, pero como me decía un amigo, pues ¿para qué plata? Si uno trabaja con la plata de otros. Pero lo que hablábamos, creo que en esta tutoría, todo depende, ¿no? Uno igual sí necesita una inversión mínima. Eso sí es verdad. O participen en convocatorias. Yo les dije que hay mucho donde echar mano para plata. Lo que pasa es que ya le toca a uno concursar y ahí es donde viene el meollo del asunto. Bueno. Lo voy a seguir pensando. Ya estoy esperando terminar como la carrera como tal. Eso, o véndalo, Rochi, a una empresa que de verdad, empresa exportadora, donde usted ya ves que yo estoy exportando, no sé, ellos ya exportan a, no sé, a Alemania, que es el mercado de siempre. Usted dice, se le tiene otros 2 países más. Y si quiere entrar, aquí le tengo, y ojo muchachos, si un estudio de mercado, por eso les digo, a medida que tiene más cosas, uno de los estudios de mercado puede vender con posibles clientes. O sea, investiga uno qué posibles compradores hay en el exterior y le entrega base de datos. Y súbale el precio a eso, que el señor se vaya, haga el negocio, la cita, lo que vaya a hacer. Bueno. Profe, ¿usted llegó a vender alguna vez un estudio de mercado? Sí, he vendido 2, pero han sido muy sencillos. Sí he vendido varios, pero han sido muy básicos porque
me adapté a lo que el empresario nada más quería. Han querido cosas como muy puntuales, entonces sí lo hacemos. Pero generalmente uno les vende la facilidad de exportación con todos los juguetes. Pero a veces nada más quieren o por costos o porque necesitan saber es algo muy puntual porque ellos ya tienen claro el mercado. Cuando no tienen claro el mercado, uno lo puede hacer. Cuando no, ellos ya saben y dicen, yo necesito es esto, que necesito para entrar, cuánto me va a cobrar, qué necesito, qué me piden y chao. Y uno les vende eso nada más. Sí, de eso hago varios. Yo tuve una que fue profesora mía. Ella es aliada y competencia. Y se vendió uno en 27 millones de pesos, muchachos, les cuento. Yo quedé aterrada. Una empresa que lo necesitaba. 27. Miren a ver, esa Rochi tiene la plata ahí. Profe, la tengo guardada hace como 2 años. Porque es bueno hacer una selección de países. Les tengo aquí como 3, ustedes ya me dirán qué otra cosa tienen adicional. Dice, el análisis de las variables son importantes porque permite a las empresas un orden de acceso, es decir, bueno, yo puedo entrar a estos países, ¿por cuál me voy primero? Y apenas conquiste este, bueno, podemos ir por este, después por este, es como tener como un orden. Dice, fijar las proporciones de asignación de recursos, la empresa cuánta financieramente cómo está, a qué le puede invertir y de ese dinero que tiene para invertir, a qué países le va a hacer más inversión que a otros, ¿sí? Eso se lo dice a uno la matriz de selección. ¿Expectativas de un gran mercado? Sí, porque como hemos hecho una investigación muy juiciosa, no como uno en la universidad que es copia y pegue, sino que de verdad ha hecho la investigación y el cliente no se va a ir con el copia y pegue porque, mejor dicho, muchachos, 27 millones de pesos para que no le compren y que allá no sea, los estripan, sino que de verdad el cliente, el empresario llegue allá, porque en el estudio de mercado decía que se fuera para China y que se fuera y visitara estas 3 empresas, pero que él no podía ir, sino que tenía que coger un broker nativo que fuera el que le hiciera la introducción, porque recuerden que está la cultura de negocios. Crecimiento de ventas, dicen que es el mayor atractivo. Obviamente la empresa quiere ganar dinero, pues para eso está exportando, ¿cierto? La idea de una internacionalización es que uno venda más costoso en el extranjero. Recuerden que cuando uno vende más barato que en el mercado nacional es dumping. Entonces la idea es cubrir gastos, ganancias y que sigan comprando. Recuerden, en negociación internacional es el gana-gana. Es lo ideal, que siempre le sigan comprando a uno. Que traten de ser fieles y recuerden que para eso está el famoso, la postventa, servicio al cliente. Y las empresas se sienten muy atraídas por países situados en sus cercanías. Esto es algo que también los expertos, aunque ha cambiado un poquito ya porque el enfoque de Colombia como país en tema de internacionalización ha cambiado a irnos a donde los grandes, a industriales, industrializados, no pegar para donde los amigos de siempre, pero lo que recomiendan a uno cuando está arrancando o cuando está haciendo sus primeros pinitos, por lo menos para coger el tiro a la exportación, es coger países cercanos. Entonces nos vamos para todo lo que es Centro y Suramérica, por ejemplo, ¿sí? Esos son los países en los que uno primero como que se enfoca, sí, porque en España, por ejemplo, en México, son bien exigentes, han aprendido mucho el mercado internacional, entonces son más exigentes. En cambio, Centro y Sur son muy parecidos a nosotros. Exigimos, pero no somos tan exigentes como otros países. Entonces, eso es lo que recomiendan. Dice, ya que ellos comparten, aquí está, el mismo idioma, las mismas condiciones, a veces en tema de empaque no son tan restrictivos, ¿sí? Como eso. Profe, señor. Ahora que habla usted de esos países para uno salir a invertir, usted sabía que, o para los compañeros también, que Costa Rica y Honduras son países donde usted encuentra muchas fábricas y colombianos produciendo en estos 2 países. O sea, son países que como tienen como una singularidad, como algo parecido a la tierra, las personas, inclusive tienen un poco de hablado al estilo colombiano, no hablan como decir costeño, como hablan en Venezuela, como hablan en Panamá,
O sea, son países que tienen como un hablado formal, así como nosotros. Entonces, debido a todas esas características, Costa Rica y Honduras son países en los cuales uno encuentra muchos colombianos y muchas fábricas que producen. Es verdad, y somos muy apetecidos en tema de inversión extranjera, sobre todo en centro, o lo que son Honduras, El Salvador, se me olvidó el otro. Honduras, El Salvador. Guatemala. Gracias. Y Guatemala somos muy apetecidos para hacer inversión extranjera, es decir, para montar empresas ya. Y los colombianos somos muy queridos en esos dos países que nombra Luis. Nos quieren mucho para hacer negocios. Las relaciones son buenas como países. Tema de riesgo, algo que quieran decir sobre oportunidades, algo positivo sobre una selección. Listo. ¿Qué riesgos podemos encontrar? Les tengo estos dos donde dice, los inversionistas en su mayoría prefieren la certidumbre a la incertidumbre, ¿sí o no? ¿O ustedes invertirían en algo que posiblemente se puede dar, posiblemente no, más como para un no? ¿Qué haría un asesor? Marlon recomienda exportar a Venezuela. No sé, hay que decir al cliente, bueno, pues sí. Profe, gasolina, señor. gasolina. Yo estaría... ¿Qué tal? Sí, está en furor. Señor, perdón. Yo estaría pendiente de la incertidumbre con un producto que se llama el coltán. Sí. No me importaría la incertidumbre en ese plan de negocios, porque resulta que el coltán, pues para todos los compañeros y demás, saben que es con que se producen los teléfonos celulares, las tablets, los computadores, los televisores de ahora. O sea que yo aceptaría la incertidumbre para ir a hacer negocios de minería en otros países, porque de todas maneras es un producto en el cual usted lleva incertidumbre, pero si se maneja desde el punto de vista de una proyección a unos años, uno invertiría sabiendo que puede ganar. Es cierto, es cierto. Es un cartel. Eso le iba a decir. Eso le iba a decir. Es cierto, es factible, pero también hay que mirar lo que les ponía aquí, qué riesgos políticos en ese ejemplo se podrían generar. Usted puede ganar plata, pero hay que mirar cómo está en el tema, cómo se puede llamar, en el tema de, no monopolio, sino en el tema del manejo de ese tipo de productos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué riesgos hay a nivel país? ¿Cómo está la situación allá interna con respecto a? Porque uno puede ser muy juicioso y con las exportaciones y uno cumplir con toda la reglamentación y todo, pero ¿qué? Profe, disculpe, la interrumpo nuevamente. Y Diga. para citar un ejemplo, ahí tenemos a Elon Musk. Elon Musk empezó con SpaceX y tuvo varias pruebas fallidas con lanzamiento de cohetes hacia el espacio y tuvo muchas pérdidas. Y, o sea, fue como un tema de incertidumbre, pero él seguramente pensaba en su mente y él decía, tengo que lograrlo, tengo que salir adelante, esto no puede ser tan irreal, y porque lo que estoy haciendo me tiene que dar resultado, y lo logró. Ese es un ejemplo de la incertidumbre con la que él manejaba la explotación espacial, que fuera de eso recibió un contrato de la NASA ya hace muchos años, y multimillonario, y ahorita ¿quién es Elon Musk? Es trillonario, está tapado, mejor dicho, no tiene más plata porque no puede. No, es que uno se tiene que arriesgar, muchachos. En los negocios le toca a uno arriesgarse. No irse a la loca, pero sí toma riesgos. Por eso hay muchos empresarios que tienen el dinero y si lo pierden no importa, pero están tomando riesgos, ¿cierto? Y más o menos miden qué riesgo pueden tener, qué tanto pueden perder o qué tanto pueden ganar. Miren los famosos ángeles inversionistas. Ellos explican mucho, los entrevistan mucho. Y es bien interesante porque ellos tienen dinero y invierten en empresas. Rochi quiere exportar uchuvas. Bueno, entonces Rochi muéstrele a ese ángel inversionista por qué tiene que darle la plata para crear esa empresa. ¿Qué va a ganar esa persona si invierte en usted?
por cuánto tiempo va a estar. Y si lo ve viable, invierte en el dinero. Eso uno no lo tiene que devolver. Ellos ya manejan, pues, dependiendo del ángel inversionistas, Profe, como la y mucha negociación, empresa grande ¿cierto? también. Pero son riesgos que ellos están haciendo. Ellos están en una incertidumbre, como César. ¿Qué Que es mucha César? empresa grande, que mucha empresa grande del país también se ha afectado, pues también ha perdido mucho dinero en proyectos nuevos que no dan. ¿Cuál es uno de ellos que Exacto. ha perdido dinero en proyectos que se ven buenos, pero digamos, ¿cuál lanzó uno y llegó la pandemia? Y ya no, ese proyecto no va, tocó recoger todo eso porque no pegó, porque no podíamos hacer comerciales, ya que Cuala empezó pues como a ahorrar en temas de comerciales. Entonces no tuvo comercial, entonces no, la gente no lo conoció y ahí perdió dinero. Sí, y lastimosamente Y eso fue un muchos riesgo proyectos en los externo años que yo llevo, inmanejable. sí, muchos proyectos que han lanzado, pues no ha sido del gusto de la gente, entonces se pierden. Pero hay otros que en momentos son un boom. Digamos, el Video 100 fue un boom y sigue siendo un boom. Ah, sí, eso sí es cierto. Y la competencia de Speedmax, ¿no? No, mentiras, tiene por ahí Sí, mucha señora. competencia por ahí. Pero esa es como la competencia directa, Sí, ¿cierto? sí, sí, Speedmax es la competencia. Pues Mm. dice ser, pero ahí vamos. Tan modesto. Profe, pero no solamente, Diga, no Esteban. solamente en los negocios pequeños uno debe arriesgar o intentar o planear o hacer estudio en los negocios grandes, perdón, sino también en los pequeños, porque todo eso da desperdicia, ¿cierto? Entonces a veces Sí. uno conoce o tiene un amigo o tiene un socio que quiere hacer un negocio pequeño, emprender con algo, no sé, un café, alguna cosa, y simplemente uno por el miedo de decir, no, es que va a fracasar, pues no lo hace, sabiendo que si usted lo hace, pues, y gana, le va a ir bien, va a tener un ingreso adicional, y no solamente eso, sino que ya va a tener la sabiduría y también, pues, como todo el conocimiento de cómo comenzar un negocio desde los cimientos, ¿cierto? Porque a veces la gente dice, no, pues yo voy a ser negociador internacional y voy a hacer un negocio grande, sí, pero pues a veces las casas no se construyen por el techo, ¿cierto? Sí, y es cierto, y usted me hizo acordar, Esteban, recuerde que ahora en tema de negociación hay muchos tipos de alianzas donde uno puede escoger las empresas que ya tienen la experticia. Y ahorita hay mucho acelerador, hay mucha empresa aceleradora que también le puede ayudar a uno, hay mucho tema de asesoramiento, el gobierno le está metiendo la ficha para que uno se asesore y pues por lo menos no pierda tanto, sepa uno como para dónde va. Y también se está haciendo mucho el tema de alianzas con extranjeros o con empresas grandes nacionales o con el que tenga la experticia, el famoso joint venture, se está manejando mucho, el tema mucho de franquicias, Por ejemplo, como para que ahora vaya uno todo, acompañado. sí, todo el tema, por ejemplo, del negocio fitness, eso es un mercado que está aumentando mucho. Del 2016 al presente ha aumentado en un 40%. Entonces, es un negocio en crecimiento. Entonces, uno, ¿por qué no hacer, por ejemplo, lo que usted dice en joint venture con una distribuidora internacional de productos y simplemente usted será con una especie de dealers o algo para todo ese mercado, en donde pueda hacerlo por internet con los más de 450.000 gimnasios que hay inscritos nacionalmente y pues cuántos hay acá en la región. Bueno, hay muchas cosas, ¿cierto? Y son negocios que pueden comenzarse sin mucho capital. Exacto. Entonces, no sé, ahora hay muchas maneras de hacer como en el tema de alianzas estratégicas, se están dando mucho. Y yo me he dado cuenta ahorita en este tema de pandemia, muchachos, en este tema de COVID, que uno es muy atractivo a nivel internacional y hay muchos extranjeros interesados en hacer alianzas estratégicas con nosotros. Es bien interesante, me ha parecido bien interesante. Bueno, yo por aquí les mostré, les tengo acá un modelo de matriz de selección de países. Realmente, este es como el mismo modelo que manejamos. Este es el modelo que, no, Roche utilizó este modelo, este es como el modelo internacional. Sí, profe, sí, ese mismo modelo nos enseñaron por acá nosotros. Listo. Entonces, básicamente, para los que ya han visto el repaso y para los que no les cuento, esto es una matriz de selección de países que va dentro del estudio de mercado. Una vez uno en el estudio de mercado ha hecho pues como el análisis nacional, el tema de revisar la empresa, el tema de cómo está la empresa, qué productos tiene, qué producto realmente es el que va a coger para internacionalización,
y escoger los canales que Esteban me decía, un dealer, reanalice los canales de distribución, qué es lo que realmente quiere la compañía, qué le sirve para negociar, ¿sí? Cuáles son sus expectativas, qué es lo que quiere hacer. Y cuando ya vaya a entrar uno como en la parte del tema internacional, hace uno el análisis. Generalmente, este que yo les tengo aquí es de 3 países que está acá pues, seleccionado por colores. Esto es un ejemplo de una que se hizo hace ratico. Entonces se analizaron los países de Francia, Canadá y el verdecito que es Alemania. ¿Qué hace uno en la práctica? Uno acá en las tutorías, por ejemplo, yo, Elizabeth Morato, les digo que cojan 3 países y analicen unas 10 variables más o menos. ¿Qué es lo que realmente uno hace en la práctica? Uno no coge 3, coge mínimo 5, de 5 a 10 países que pueda uno como analizar, porque es que ahora tenemos mucho pan de coger como Colombia. Y dentro de las variables uno dice, bueno, cojamos unas 20 y se ha ido uno analizando hasta 100 variables, porque es que hay mucho que revisar, por lo menos para que esté uno como muy seguro. Esto es a lo que yo me refería a lo que vimos ahorita sobre el tema logístico, sobre el tema financiero, lo que contaban, lo que han hablado todos ustedes. Entonces, uno lo que coge es una variable a analizar, ¿sí? Acá les tengo estos ejemplos. Lo que para mí puede ser una variable a analizar puede ser un arancel preferencial o un arancel general. Cuando hablamos de el acuerdo comercial, aquí no tengo el producto, pero entonces dependiendo del producto uno también hace como las variables. Aquí en logística uno no puede ser como tan general. La idea, como se tomó aquí en esta matriz, es en qué puesto está Colombia en la logística, ¿sí? Pues hay que ser un poquito más claro, porque la logística abarca envase, empaque, embalaje, rutas, transportes, ¿sí? Entonces una variable puede ser medios de transporte que se utilizan entre los 2 países, ¿entre quiénes? Francia y Colombia, Canadá y Colombia, listo. Se analizó aquí el PIB, la cantidad de exportaciones de ese mismo producto o sustitutos, qué tal es la productividad en Colombia, qué precio se maneja aquí y cuál es el precio en destino. Esas pues fueron unas variables, pero lo que yo les decía a ustedes, uno escoge las variables de acuerdo al objetivo, a lo que quiera la empresa y al que considere importante analizar. Por ejemplo, si nos vamos para un país árabe, una religión podría ser una variable importante. Si yo le pongo aquí idioma, pues no sé, para ustedes puede ser importante un idioma porque pues estos países no hablan español, por ejemplo, ¿sí? Pero yo, Elizabeth, les puedo decir, bueno, no, muy bueno que ustedes analicen el idioma, pero es que si la negociación es en inglés, pues ¿para qué necesitas saber francés? O si francés en estos 2 primeros, o alemán, ¿cierto? O no, es que ustedes pueden coger un traductor, alguien que les haga la traducción. Pero si, por ejemplo, el país que fuera a analizar ustedes fuera un China, un Japón, ese tipo de países, no es que lo prohíban, pero no es bueno tener una persona que haga las traducciones, que esté con uno y le esté traduciendo la negociación. No es bueno para un negocio, por ejemplo, entonces ahí volvemos a entrar de la cultura. Bueno, entonces una variable podría ser la cultura, bueno, como ese tipo de cosas, ¿sí me hago entender? Uno escoge las variables. Cuando hablamos aquí de ponderación, estamos hablando sobre qué porcentaje de 1 a 100 le dan ustedes, negociadores, a esta variable en importancia de 1 a 100. ¿Qué tan importante es? ¿Cierto? La suma de esta columna le tiene que dar el 100%. Entonces ustedes dicen, bueno, acá por ejemplo, no, el arancel preferencial para la persona que hizo esta matriz es muy importante y por eso la calificó con un 30%. Pero por ejemplo aquí está el PIB, no le, pues, es interesante, pero no incide como en la decisión de variable, por eso le calificó un 4. Listo, eso es como lo que uno utiliza. ¿Tienen preguntas? Me las hacen. Hay una columna que uno dice indicador. Ojo que estas 3, ¿sí?, las hace uno para cada país. Acá estamos calificando solamente la variable. En este empezamos a revisar cada país. Entonces uno dice indicador. Cuando hablamos de indicador es que ustedes respondan estas columnas que está aquí. Aquí es donde empieza la investigación de ustedes. Bueno, entonces dijimos que arancel preferencial. ¿Cuál es el de Francia? ¿Cuál es el de Canadá? ¿Y cuál es el de Alemania? ¿Qué tienen que ir a hacer ustedes? Se tienen que ir para el Tratado de Libre Comercio. Mirar si tiene un tratado.
o algún tipo de acuerdo de manera bilateral, o si estamos con ellos de manera multilateral, como lo vean en el taller, por ejemplo, ¿sí? Y si estamos con ellos en algún tipo de negociación, entonces, ¿qué porcentaje se negoció para la subpartida? Porque recuerden que nosotros como países no negociamos descripciones ni productos, negociamos subpartidas arancelarias. ¿Listo? Y cuando existe un TLC, recuerden que no todo está negociado. Bueno, y lo mismo van haciendo con cada una. Empiecen a responder estas variables. Por ejemplo, aquí Colombia, entre Colombia y Francia, la logística está en un puesto 12, nosotros frente a Canadá estamos en el puesto 14 y así. ¿Listo? Es como eso. La calificación. Cuando hablamos de calificación, es la calificación que se le da al indicador, a este indicador. Y lo califico de 1 a 5, en orden de importancia para el que esté haciendo la matriz. De 1 a 5, ¿qué tan importante para ustedes es que entre Francia y Colombia el arancel sea del 0? Donde 1 es malo y 5 es excelente. ¿Listo? ¿Qué tan bueno es que exista un tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia? No, pues súper bueno, 5. ¿Sí? Es como ese tipo de cosas. Entonces la califican de 1 a 5. Y cuando hablamos de resultado, es súper importante esta columna, porque de aquí depende que ustedes le digan al que los está contratando para hacer la matriz, para dónde se van a ir. El resultado sale de multiplicar la calificación por la ponderación. ¿Listo? Y una vez ustedes hacen eso, calificación, ponderación, entonces ustedes lo que hacen es sumar la columna y finalmente aquí les sale el resultado. Ahora, eso lo hacen con cada país. Acá hay algo que se llama mercado objetivo, mercado alterno y mercado contingente. ¿Listo? Eso determina uno siempre los 3 primeros países, sean 5 o 10 países que ustedes están analizando. Uno saca los primeros 3. Donde el mercado objetivo es para donde usted se va a ir a vender, o sea, donde usted de verdad sabe que va a exportar y que va a hacer negocio. ¿Se acuerdan que yo ya les dije mirar qué variables o a dónde podemos ir llegando a medida que vamos avanzando? Entonces, si nos va bien y conquistamos el mercado objetivo, ya sabemos que nos podemos ir para una segunda opción, que es el mercado alterno, que hago más la búsqueda, puede ser un poquito más difícil, pero yo sé que allá yo tengo mercado y me van a comprar. Y el mercado continente es nuestra tercera opción. Puede que sí, puede que no, o puede que nos toque hacer un trabajo de viaje o de negociación un poquito más fuerte que en los anteriores, ¿cierto? Puede que allá no conocen el producto, nunca ha estado ese producto allá, pero sí es posible, de acuerdo a la investigación que se hizo, que me compren. Entonces hay que hacer una labor más fuerte comercial. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos acá, en azulito 4,21, que es Francia, 4,48, que es Canadá, y 4,65, que es Alemania, donde el país que dio más alto fue Alemania, ¿sí? Acá está. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado objetivo es Alemania, que el alterno es Canadá y que el contingente es Francia, o sea que nos vamos en este orden. Ustedes vendieron esos 27 millones en el estudio de mercado y le dijeron al cliente que se fuera para Alemania, que allá vendía. ¿Qué por qué? Ah, porque ustedes analizaron todos estos aspectos, hicieron una investigación muy minuciosa, tienen estos beneficios, ¿sí? Si ustedes venden a esos países, que la estrategia de negociación es esta, porque es que si ellos le compran, si Francia le compran, no sé, a China, por ejemplo, pues no va a tener preferencia arancelaria, pero con Colombia sí, porque tenemos esto. Ojo que este SGP Plus ya no existe, ¿no? Tenemos es un TLC. Sí, ya lo coge uno como estrategia de negocio y lo que hace uno es analizar todo eso que hablamos ahorita, se resume aquí en esta matriz de selección de países. Esta es la famosa matriz de selección. Esto. Eso es. No sé qué quieran preguntar, saber o aportar. Profe, es cierto que ese proceso se hace tanto cuando uno va a hacer una exportación o en otros países una importación hacia acá.
El enfoque de la matriz de selección es de exportaciones, pero como les decía yo al principio, uno lo puede utilizar para una importación. Lo que pasa es que ya toca adaptarlo, por ejemplo, las variables ya no serían las variables, por ejemplo, habría que tener en cuenta, según mi concepto, es precios en Colombia, por ejemplo, qué precio internacional se maneja y en qué precio se podría vender acá. Tema de Incoterms, pero se puede manejar por IMPO y para Expo, cualquiera de las dos. ¿Alguien más iba a hablar? Incluso hasta para servicios uno la utiliza. Para exportación de servicios puede servir la matriz. Lo que pasa es que la hace uno para enfoque intangible. ¿Alguien iba a hablar? Profe, sí, acá donde Señora. dice el resultado, ¿de dónde es que salen esos valores? Qué pena. En la casillita donde dice resultado. Ah, No, resultado. no, los Espéreme. que, esa es la suma total, esa es la suma total de todo lo que, exacto, el 1.5, 0.6. Entonces, este 1.5, vean, sale de multiplicar la 5 por la 20, la ponderación por la calificación. Y sale el resultado. Coge ponderación por calificación y le da el resultado. Incluso ahí está la formulita. Ok. Sí. Eso es. Profe, una pregunta. Señora. Los datos tienen que ser totalmente reales, o sea, que existan o se pueden suponer. No, tienen que ser totalmente reales para poder que la matriz sí salga. Y más si lo van a vender, por ejemplo, si es para negocio, tiene que ser totalmente real. Ahí es donde empieza uno hace el estudio de mercado, pero el meollo del estudio de mercado de una exportación es la matriz. Porque aquí es donde ustedes están de verdad en esta parte, donde ustedes de verdad están investigando los países. Pero entonces sí, debe ser real. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces les quería mostrar eso. Matriz de selección es súper importante. Futuros gerentes internacionales iban a ser. Me imagino que sí, porque independientemente de lo que ustedes se dediquen, tienen que gerenciar o con eso. Bueno, no sé, ¿algo que adicionar? Listo. Entonces, dentro de 8 días tenemos nuestra última tutoría. Acá les dejé el taller 4. ¿Listo? Lo mismo, investigan, lo responden y lo suben a la plataforma. Tienen plazo hasta dentro de 8 días, hasta el 28. Entonces acá está el taller, es sobre el tema de hoy, selección de países. Dice que defina para qué sirven las matrices de negocios internacionales, la matriz de selección, para qué les sirve, por qué es importante. Expliquen qué consiste la estrategia de diversificación. Recuerden que una diversificación de mercados es cuando estamos cambiando de país, estamos ingresando a nuevos países, a conquistar nuevos mundos. Y la concentración para que una empresa incursione en el extranjero. ¿Por qué debe tener en cuenta esto? Listo, y me dan su punto de vista como negociadores. Investigue qué implica la diversificación al realizar negocios internacionales, es decir, estamos hablando de la negociación como tal. Listo. Si ustedes negocian con Venezuela, pues, ¿qué implica el que se metan a Rusia, Australia? ¿Qué para ustedes es como estrategia en tema de incursionar en una internacionalización? ¿Por qué hay que cambiar de países? ¿Por qué no hay que venderle a uno solo? Y dice, investigue qué puede limitar las restricciones al realizar negocios internacionales. Ojo, acá. Ustedes hicieron una matriz de selección, súper. Hasta analizaron el idioma y la religión y todo. Bueno, pero podría ser una restricción. ¿Qué pasaría si al hacer ustedes esa matriz de selección de países, le da a ese país como mercado objetivo por las otras variables que le dieron mayor, ¿cierto? Pero realmente tienen una limitación para ingresar, ¿qué harían? ¿Sí? O ¿en qué los pueden a ustedes, ese país en que si ustedes tienen toda la intención y la matriz dio para ese país, ese país destino, ¿cómo les puede limitar a ustedes la entrada?
¿qué podrían hacer? Por ejemplo, Venezuela, yo sé porque es imposible pues que cojan un Venezuela por ahí de ejemplo. Venezuela, por ejemplo, Chávez tenía, y eso es soberanía de los países, muchachos, ahí no hay nada que hacer, eso lo pueden hacer los países, sin prohibir el tema de las exportaciones o las importaciones, porque estamos en una globalización. Pero, por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela tenía unos tiritos muy restrictivos y eran sorpresivos, ¿sí? Entonces, sucedía mucho con ganado, no, sobre todo con carne. Carne en canal, y lo veía yo mucho también con confecciones. Entonces resulta que Colombia exportaba carne a Venezuela y todo normal. Y de pronto, de un momento a otro, la empresa que estaba exportando carne, resulta que cuando iba a despachar el camión en ruta o en tránsito, ya casi llegando a frontera, resulta que Venezuela había puesto una restricción donde necesitaban que esas empresas exportadoras de carne tuvieran un certificado de la presidencia de Venezuela, donde les acreditaban un cupo para entrar. ¿El silencio lo escucho solo yo o todos? No, No, por un momento se me la olvidó. docente No se escucha nada. Yo pensé que era mí. Yo Yo también estaba también pensé que preocupado era con mí. el internet. No. No, fue a ella. Bueno, muchachos, y entonces, ¿cómo vamos? Decíamos que la aritmética. Rochi, Señor, Rochi, dígame. ¿cuánto necesita para montar el negocio? Me acabó de ir la energía, lo siento. No fue el internet, sino la energía, pero bueno, ya habíamos finalizado. El tema de Venezuela, muchachos, era... Ah, espérame que ya llegó la luz. Se le fue la energía, esperemos a ver. Se me salió de las manos. No, no coge. Se me fue la energía. Bueno, compañeros, hasta luego. Bueno, Rochi, Nos háblame que tú vemos. me encanta cuánto necesitamos y Que descansen, empezamos a compañeros. bombear carne Teorías, esa parte no la he averiguado, he averiguado tanto de la uchoa, pero esa parte del músculo financiero que se necesita, no, pero que debería ser el más importante. Pero déjeme, yo me reduzco esa edad, ¿no? Hágale y me timbra ahí por el interno y hacemos negocio y enviamos. Yo pongo el músculo financiero y usted se divierte con el resto. Ay, qué chévere, Leonidas, no me haga la alegría, que eso me parece atractivo. ¿Te crees que estas canas que son mentiras o qué? No, para nada. Yo sé que usted es un señor, con toda la palabra de la ley. No, déjeme, entonces yo ya lo voy a grabar en mi celular. Listo, hágale ahí por el interno. Bueno, como que esto se acabó. Sí, la profesora ya iba terminando Terminó también. pues el cuento de Venezuela. La cosa era que él ponía certificaciones o restricciones al momento de entrar de un momento a otro. Lo hizo también mucho Ecuador. Entonces, como para que pongan mucho cuidado en ese tema de qué pueden limitar los países al momento de una exportación, que pueden ser sorpresivas o puede que no estén analizadas en un mercado internacional del común. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, chao. Nos vemos entre 8 días. Bueno, muchachos, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche para todos, que estén bien. Bueno, Rochi, igual. Muchas gracias. Yo me voy a quedar viendo cómo me salen. 13, 12, 11.
Y se van a quedar es porque van a hablar. Pues, No, ya le va a llegar Entonces, no sé, ¿qué preguntas tienen? Ese es el taller pues que tienen para dentro de 8 días. Vamos a hablar sobre el tema que les dije ahí, que son las estrategias de colaboración para acceder a mercados internacionales, para que lean, investiguen y socializamos dentro de 8 días. Y me suben el taller, porfa, que tienen plazo hasta el lunes. ¿Listo? Y no, les agradezco mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias, profe. muchas gracias, Listo, César, profe. Buenas noches para todos. Bien. por la cámara y César. Bueno, feliz noche, hasta luego, que estén bien.